Daniel Murphy. ¿Cómo andás? Facundo y Fabricio te saludan acá en la Namuncurá. Muy bien, gracias. Buen día para ustedes. Bueno, gracias Daniel. Preguntarte primero por qué te parece una falta de respeto la nueva propuesta de aumento paritario del gobierno y si le pudieras contar a la gente un poco de ese detalle. No lo digo en términos morales o personales, lo digo en relación a las necesidades, ¿no? Una falta de respeto a las necesidades de la familia docente, las familias de miles de docentes que hoy están por debajo de la línea de pobreza o que con una sobrecarga laboral tremenda, de trabajar más de 45 horas cátedra o de trabajar 2 cargos, recién ahí pueden cubrir las necesidades de su familia a costa de su descanso, de su salud y por supuesto de sus alumnos, porque en última instancia quienes sufren esta situación también son los alumnos y las alumnas, que no tienen frente a un docente, una docente a pleno, ¿no? Dispuesto a atender sus múltiples diversidades y necesidades, sino a una persona que está cansada, que no ha tenido tiempo de estar bien, que no tiene tiempo ni de descansar, de capacitarse, de corregir con atención cada uno de los trabajos o de las cosas que suceden en el aula y por lo tanto de realmente dar una respuesta educativa acorde. Nos solemos decir, parece importante, que les gusta comparar los resultados de nuestra provincia, del país, con los resultados en otros países. En ningún otro país de esos con los que nos comparan, un docente trabaja 10 o 12 horas por día o trabaja 8 horas por día frente a alumnos. En nuestra provincia muchas compañeras, muchos compañeros tienen esa situación y eso hace que su rendimiento o su trabajo no sea el que debiera ser. Daniel, buen día. Facundo te saluda. Para discernir y para entender algunas cuestiones que están ligadas estrictamente a lo numérico, más allá de que seguramente esos números también tienen algún tipo de modificación de acuerdo a cómo se los tomen, ¿no? Porque se repite la película, reunión paritaria, gremios, el gobierno ofreció, vos andá corrigiéndome, ¿no? Pero el gobierno ofreció un 14% dividido en 2 tramos de 7 puntos. Entonces ya te salen algunos medios diciendo, entonces el ingresante pasa a ganar, creo que un sueldo de más de 100.000 pesos. Y ahí empiezan las distorsiones. Pero para entender te llevo un poquito para atrás. Además de esta reunión y del ofrecimiento del 14% desdoblado. Cuando el gobierno ofreció el 15%, que hubo una carga del 5% porque se venía el cierre de un mes, que creo que coincidía con el del aguinaldo a mitad de año, de ese 15%, efectivamente, porque también en el medio estuvo el tema del bono, ¿qué porcentaje se cobró? El 15 se cobró completo. Sí. Se cobró completo. O sea, es el 15 más el bono. El 15 más el bono, efectivamente. Bien. Lo que pasa es que el bono es un bono. No, está bien. Yo para sacar, no. Entonces tenés el 15 más el 14 para también hacer una línea, un trazado con el tema de la inflación, porque acá se acabaría, ¿no? Porque el último tramo del 7% se cobraría en diciembre. O sea que estaríamos hablando del 29% más el bono en todo el 2022. No, más el 21% que tuvimos a principio de año. Con una inflación del 100% están planteando una recomposición total, sin contar el adicional del bono, que no se sabe hasta cuándo lo vamos a cobrar y que no lo cobramos en todos los cargos, sino por persona. Estamos hablando de, 21 más 15 más 14. Pero perdón, Daniel, el primer aumento ese que vos mencionás, ¿no era del año anterior? No, no. Eran 3 cuotas, recuerden ustedes que eran 3 cuotas, se terminó cobrando un 2. Y ahora me agarró la duda, pero no. Para mí era la tercer cuota del aumento del año anterior. No. Nosotros tuvimos una recomposición a principio de año. Lo que pasa es que el problema central nuestro es el congelamiento salarial del 2020 y 2021, que hace que nuestros sueldos sean de los más bajos del país. Tenemos provincias vecinas como Río Negro, donde ya están en un salario inicial de 100.000. Y ahí voy después podemos sacar las cuentas de cuánto fue, pero la realidad hoy, la foto de hoy es que una maestra, un maestro ingresante está en 60.000 pesos. 60.000 pesos. Sin contar el adicional del bono, que son 14.000 en el bolsillo, ¿sí? 14.000 pesos más en el bolsillo. Y la canasta básica hoy está en 120.000, dice la línea de pobreza del INDEC.
Esa es la realidad, la foto de hoy, ¿no? Porque después uno puede recortar y decir, pero tuvieron esta recomposición salarial en lo que va del año. Bueno, pero la inflación no se puede contar, o sea, el recorte que haga el gobierno suele ser lo más caprichoso posible para que le dé no tan mal. De cualquier manera le va a dar mal. Cualquier comparación con la inflación es le va a dar mal. Es el famoso ajuste por inflación, Daniel. Exactamente. Pero además hay un dato que no puedo olvidarme de decir, tenemos que mencionarlo. Es absolutamente mentiroso, es mentira que un docente va a cobrar 110.000 pesos, porque ya estoy diciendo, un salario inicial está en 60.000, supongamos que le sumamos el incentivo, 65, bueno, 65.000 pesos, bien. ¿Cómo hacemos para llegar de 65.000 pesos a 110.000 con el 14% de aumento? No hay forma, no, la matemática no es magia. La realidad es que están sumando en ese 110.000 pesos, en este monto, salen tapa de algunos diarios que publican lo que el gobierno quiere. El bruto, en realidad no es el sueldo bolsillo, es el sueldo bruto, sin los descuentos. Cuando a esos sueldos se le hace el descuento, surge la realidad de que ese 14% es muy por debajo de la inflación, porque estamos hablando de 7 y 7, a terminar de cobrar con el sueldo de diciembre en enero, cobraríamos el 7% con el sueldo de octubre, recién en noviembre, el 7% con el sueldo de diciembre recién en enero. Es muy lejos en el tiempo, con una inflación mensual que no baja del 7%. Entonces, 7 por 4, ¿no? 7 por 4, 28, en realidad es muchísimo más en el acumulado, es lo que falta de inflación en lo que va del año, si esto no mejora, y nosotros tendríamos un aumento del 14% a cobrar en enero. Claramente es menos que la inflación, mucho menos que la inflación. Ustedes están escuchando a Daniel Murphy, secretario general de la TECH, que, bueno, estamos un poco tratando de problematizar este tema ya recontra estirado de la crisis en Chubut, ajustadísimo desde el punto de vista de la educación, también la salud, etcétera, pero nuestro métier siempre es la educación. No, estaba pensando con lo que decías, Daniel, justamente este tema de el congelamiento de los salarios 2020 y 2021, o sea, digo, hace rato que estamos en crisis en del tema de educación en Chubut, nosotros contamos más o menos 6 años, pero en los últimos se ha profundizado, ¿no? Ese ajuste para con quienes trabajan en el área. Y te quería preguntar, primero, ¿cómo percibís que están las bases respecto del accionar del gremio? No entiendo la pregunta, pero a ver, hay mucha frustración en general, porque este gobierno trabaja esa frustración, ¿no? Trabaja con la idea de que sintamos que somos que no podemos hacer nada, que no podemos resolver los problemas que tenemos como sector, que nuestra fuerza como docente no vale nada. Trabaja sobre esa idea, el escepticismo, la desesperación, les encanta que estemos peleados entre nosotros. Esa es la misión de cualquier gobierno que tiene un plan de ajuste como tiene este gobierno. Por eso nosotros somos optimistas en el sentido de que en la medida en que vayamos desandando esta frustración, que vayamos encontrándonos escuela por escuela, no hay otra forma, trabajo de hormiga, encontrarse, tener paciencia de escucharnos, de ver qué es lo que está pasando alrededor. No podemos vivir solamente viendo la realidad individual, porque la realidad individual es una, pero está enmarcada en un contexto muy complejo, con un gobierno nacional que avanza también en un ajuste educativo peligroso, dañino. No hay una educación que nota y se ve, no es que es algo que uno puede imaginar, sino que realmente está a la vista, más la inflación, que es otra forma de ajuste, bien lo decía, todo en función de un acuerdo con el Fondo Monetario. Si nosotros no vemos eso, y bueno, no vamos a poder resolver los problemas individuales nuestros al margen de los problemas que tiene la sociedad en su conjunto, o sin pensar que al lado nuestro hay otra gente que también la está pasando mal. Ahora, en relación a nuestros reclamos, que son propios y son particulares, también es cierto que nosotros podemos ir avanzando, podemos ir poniendo freno a este ajuste en algunas cosas en función de la participación, del debate, de la acción concreta,
Se han hecho muchas cosas este año, algunas muy valiosas, algunos acercamientos y reencuentros entre docentes y comunidad educativa, que son realmente importantes, porque se trabaja también desde el gobierno para que la comunidad, los padres, las familias nos vean como enemigos. Bueno, no somos enemigos de las familias, el enemigo es o en todo caso ser el enemigo es la política, de dejar para lo último la escuela y ver si le sobra una moneda, se tiran sobre la escuela, y si no, bueno, que se caiga a pedazos, como ha pasado y sigue pasando en muchas escuelas. En algún momento hablamos, estoy apelando a la memoria, por eso por ahí la imprecisión del dato, en que estaban preparando, pensando algún tipo de acción respecto de una denuncia judicial, ¿no? En cuanto al tema de la vulneración de los derechos de los pibes, ¿no? Ante este marco de ajuste que tiene muchas patas, ¿no? Como vos decís, primero el impacto en el trabajador de la educación con el tema del salario, la crisis en la infraestructura, las partidas para los comedores, y eso origina que los chicos no tengan clases por los días de paro, por esta situación, no por culpa de los docentes que hacen paro, sino por culpa del gobierno que no soluciona este conflicto, ¿no? En el fondo también están siendo afectados los derechos básicos del acceso a la educación de los pibes, y en algún momento, en tantas notas que hemos hecho, Daniel, ya no me acuerdo cuántas en todo este tiempo, ustedes me habían dicho que estaban trabajando, estaban evaluando la posibilidad de hacer algún tipo de presentación judicial. La verdad es que no tengo presente en qué marco habrá sido esa charla. Nosotros no tenemos, la verdad, buenos resultados con lo judicial, lamentablemente, ¿no? Uno esperaría que sea de otra manera, y creo que el sector docente es muy fuerte la idea de que las instituciones pueden funcionar o deben funcionar, y lamentablemente la práctica todos los días nos da vuelta, nos muestra otra realidad. En relación a los derechos de los chicos y chicas en las escuelas, niños, niñas, en todos los niveles educativos, por eso yo decía recién lo que ha pasado en relación a las familias. Cuando la familia se involucra, cuando las estudiantes y los estudiantes de nivel secundario y superior empiezan a participar, cambia el escenario. Si no, siempre parece que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de garantizar un edificio o hacer la denuncia y reclamar y lograr que el reclamo lleve a que se arreglen las escuelas. Sí, es una parte de nuestra responsabilidad, y la otra parte la tienen quienes también son parte de la escuela, ¿no? Y esto le toca a la familia. Sí. Si alguna familia decidiera, si un grupo de familias decidiera avanzar con presentaciones judiciales, seguramente estaríamos al lado de ellos, acompañando, pero hoy no veo que eso, digamos, no veo un camino fácil en ese sentido. De hecho, hubo presentaciones en su momento de Oficina de Derechos y Garantías, por ejemplo, de Comodoro, recuerdo ahora, un amparo, hace bastante tiempo, hubo 2 amparos con sentencias favorables para que el Estado se haga cargo y presente planes de mejora de edilicia, y no hubo respuesta por parte del Ejecutivo. O sea, incluso cuando un juez o una jueza te dicen sí, es verdad, tenés razón, y impide al Estado a que haga tal cosa, el Estado, o el gobierno, mejor dicho, de Scioni, incumple leyes con tanta vivienda, también incumple sentencias judiciales. Por eso sigo pensando, no descartamos, nunca descartamos una vía judicial, tampoco es correcto, para eso están los jueces y para eso se les paga, para que trabajen, pero me parece que la solución o la mejor forma de encarar todos estos reclamos con unidad y con lucha en la calle. Ejemplos sobran, buenos ejemplos de escuelas donde se han unido las familias. Hay 219, digo, para mí una de las escuelas donde se trabajó muy bien esa unidad familia docente, familia personal, porque eso también incluye al personal operativo, y se defendieron derechos básicos a la escuela, en la escuela, digamos, derecho a la educación, pero además educación en condiciones. Parece que son los ejemplos que hay que potenciar, que tenemos que pensar cada escuela como una comunidad que es, y a partir de ahí exigirle a quien corresponde, no enojarnos entre nosotros, que los padres, tal cosa, que los docentes, que no sirve eso. No sirve, o mejor dicho, solo le sirve al gobierno. Está clarito. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel, o un tema que quieras tocar en esta mañana? Digo, ¿cómo sigue?
nosotros seguimos hoy, mejor dicho anoche, ya estábamos planteando para las asambleas de hoy y de mañana, que se están llevando adelante en las escuelas, una propuesta de paro que hacemos desde la conducción provincial en respuesta a esta falta de respeto a las necesidades docentes. Para la semana que viene, un paro que la duración la van a estimar, las asambleas van a definir la duración de ese paro y la modalidad y las acciones a llevar adelante. ¿Cuándo son las asambleas, perdón? Las asambleas entre hoy y mañana, el lunes reuniones de delegados, hemos propuesto a las conducciones regionales que convoquen, después cada conducción regional tiene que a su vez organizar y definir. Nosotros como conducción provincial solamente podemos hacer una propuesta, un cronograma tentativo para que no pasar por encima de la organización de cada regional, que es la base del sindicato, pero esa es la propuesta que hacemos, un paro para la semana que viene, con la duración que se estime conveniente, posible, y con las acciones que entendamos sean más productivas para denunciar esta situación de atraso salarial o de ajuste salarial por inflación. Abrazo, Daniel, gracias como siempre. Gracias a ustedes, hasta luego. Daniel Murphy, secretario general de la ATECH, salió de una reunión sobre estos temas para atendernos a nosotros. Nueva propuesta del gobierno que ATECH califica como una falta de respeto.